ver, estábamos hace algunas horas, en verdad, en el primer radiograma, estábamos hablando acerca de, o estábamos haciendo un énfasis en cerca de 16 proyectos que tienen prioridad, que están en el Congreso Nacional. ¿Qué expectativas cifra el gobierno en que una ley publicada eventualmente se va a traducir efectivamente en mayor seguridad, mayor prevención? Es decir, que la situación de seguridad que nos preocupa hoy día efectivamente va a disminuir. A ver, Álvaro, yo creo que de cierta manera tu pregunta toca como la fibra de el gran debate público, sino mundial, respecto a la seguridad, porque cuando avanzamos en los extremos, y aquí me refiero a los extremos, de que todas las soluciones pasan o por la tipificación de nuevos delitos o por los aumentos de pena, lo que hemos visto, no solamente a nivel mundial, pero sino particularmente en América Latina, es que las cosas no funcionan. No es disuasivo, digamos. Pero por otro lado, cuando atribuimos todo a solo lo operativo, a las acciones, muchas veces a la retórica, esta retórica de que mano dura, más cárcel y acciones, también vemos que las cosas no funcionan. Y creo que una de las responsabilidades más grandes que tenemos como gobierno es primero atender a la principal preocupación de la ciudadanía y hacerlo en base a evidencia y hacerlo con seriedad. Y eso es lo que nos ha pedido el presidente de la República. Y en esta agenda, cosas relevantes e importantes. Primero, hace 2 días estuve en el Senado y terminamos de aprobar todo el articulado del Ministerio de Seguridad. ¿Por qué es importante el Ministerio de Seguridad? Porque en Chile se hace urgente separar las labores de interior con seguridad, pero también desarrollar y aumentar el profesionalismo en la forma en que se aborda la seguridad a nivel nacional, desde lo municipal, pasando por lo regional hasta lo nacional. Entonces, una cartera especializada, pero que también va a tener mayor claridad institucional, ya sea respecto a su relación con las policías. De hecho, uno de los artículos aprobados y que es parte de las indicaciones que presentamos como gobierno es que otorga claridad respecto a la relación entre el Poder Civil y Carabineros y la Policía de Investigaciones, cuál es la relación con el sector privado, ley de seguridad privada, etcétera. Entonces, esta institucionalidad es parte de estas 16. También, por ejemplo, aprobamos ya en la Comisión de Constitución leyes bien importantes respecto, por ejemplo, las etapas previas, la concertación y la preparación para cometer un homicidio. También respecto al sicariato, muchos de ellos delitos emergentes, que si bien comparativamente con otros países de América Latina, en Chile se mantienen bastante bajos, son una preocupación para la ciudadanía, y la responsabilidad del gobierno es tener las herramientas y adelantarse a situaciones que no queremos que ocurran en el país. Entonces, este paquete además tiene otro elemento, y con esto cierro el punto, en que muchas de esas medidas cuentan con un consenso y un sustento político bastante transversal. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad es parte de un acuerdo en las comisiones bicamerales que se llevado adelante. El debate respecto a estos delitos emergentes también hay un consenso político, entonces la tramitación se hace de una forma distinta. ¿Hay diferencias? Claramente que hay diferencias, pero al final del día se adecúan y mejoran los artículos y la discusión legislativa para que esto avance de la forma y con la prontitud y urgencia que la ciudadanía se merece. Es decir, las iniciativas podrían tener un mejor pronóstico con un Ministerio de Seguridad, que es clave. Mira, yo en esto, sí, Álvaro, dame un segundo también para profundizar en eso, que me parece importante. Y ustedes lo saben, yo no he gastado un solo segundo en indicar con el dedo ni al gobierno pasado ni a otra institución, porque la verdad que eso no ayuda en nada. Y tenemos que entender como país que basta ya, y la seguridad es un tema de Estado. Y yo lo que veo, no solamente en los sectores políticos, sino que también, y podemos profundizarlo más adelante si lo estiman pertinente, por parte del sector privado. Yo creo que las buenas noticias para la ciudadanía es que hay una disposición país a avanzar. Y eso también nosotros, las autoridades, tenemos la responsabilidad de relevarlo. Porque no es cierto cuando se generan caricaturas de que hay polarizaciones, que no se avanza. No, aquí los sectores transversalmente entienden lo público como también lo privado, y yo creo que esa es una de las grandes certezas que la ciudadanía tiene que tener hoy día, que el país, su país, entiende que la primera preocupación de ellas y ellos es la seguridad, y yo veo señales muy importantes y relevantes, y creo que nosotros tenemos que también relevar aquello, porque es el camino que da frutos. Todos sabemos que lo otro es puro entramparse y andar apuntando con el dedo cosas totalmente inconducentes para el bienestar de las personas.
Subsecretario, bueno, usted sabe, ¿no? Nosotros leemos mucho los WhatsApp y claro, hay un tema yo creo que todos entendemos el punto de que son varias vías para solucionar esto. Tienen que haber vías mediano, largo plazo. Hay sin duda que hacer trabajo entre todos del tema legislativo, en fin, pero la gente necesita soluciones ahora. Todos los días nosotros acá en la radio recibimos o portonazos o en fin, las balaceras y hay algo que nos ha marcado muchísimo esta semana. Y hoy día el municipio de Pedro Aguirre Cerda tuvo que hacer otra declaración pública indicando que los apoderados de la Escuela La Victoria se suman, ¿no?, al Jardín Infantil y Salacuna Pequeño Aymara, que ya ayer estuvieron sin clases. Informaron hoy día que no hay clases por las permanentes balaceras ocurridas en el sector. Acá hay niños jóvenes que, con todo lo que hemos pasado, no están yendo al jardín, no están yendo a la Salacuna ni a la escuela por balaceras. ¿Quién ganó acá? A ver, primero que todo, enmarcar la respuesta, porque yo creo que tú además tocas un tema relevante que no es parte de la pregunta puntual, pero sí en cómo es la preocupación de todos. Esa misma preocupación, por supuesto. Si bien lo legislativo es importante, sí, y le estamos dando una prioridad, de la fracción de la semana, lo que yo le dedico a lo legislativo comparado con lo operativo es dramáticamente mayor. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando tú mencionas el sentido de urgencia y que las cosas están pasando y no podemos esperar un ministerio, ¿no es cierto?, muchas cosas, la respuesta que la ciudadanía quiere es hoy. Y en eso es lo que el presidente de la República quiere decir cuando nos pide que avancemos con sentido de urgencia. Pero para ir al punto particular y lo que ocurre, valga la redundancia, particularmente en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Mira, Pedro Aguirre Cerda, y esto lo hemos trabajado mucho con el alcalde, él con la Subsecretaría de Prevención del Delito tiene una relación bien robusta y permanente. Es una de las tantas comunas que nosotros cuando llegamos al gobierno identificamos que estaba muy por debajo de los estándares promedio de otros municipios en Chile, no solamente en la región metropolitana. ¿Estándares en qué? Te voy a dar el detalle del estándar, pero te voy a resumir el estándar. ¿Sí? Hay municipios en la región metropolitana que tienen 130, 120 pesos per cápita en prevención del delito y hay otros que tienen 50, 60 mil pesos. Obviamente el tema no es sacarle a los que más tienen, al contrario. Los municipios que más tienen y están haciendo una buena pega, que son particularmente los municipios que tienen un gran recurso para seguridad, cientos de cámaras, autos, al final lo que hacen es que además contribuyen a la seguridad pública, porque permiten que los recursos públicos se puedan destinar a donde más se les necesita. Entonces, para nosotros como gobierno es importante mantener ese estándar, pero con comunas como Pedro Aguirre Cerda, que teníamos que inyectarle más recursos, ¿y en qué se traduce objetivamente? Que no tienen el personal municipal en seguridad necesario. Muchos de ese personal no está y no cuenta con las capacitaciones. Que tienen cámaras de seguridad, pero algunas son o muy pocas o necesitan ser actualizadas. Patrullas municipales. Nos encontramos con un país que tenía entre el 30 y el 35% de los municipios sin patrulla. Nos comprometimos a que el 100% de los municipios van a tener patrulla y eso lo vamos a cumplir este año. ¿Y por qué es importante todo lo que te menciono? Y me remonto al inicio. Tiene que ver con la eficiencia del Estado. No quiero caricaturizar, pero lo que puede hacer un carabinero en una plaza, en una comuna que tiene 40.000 pesos, es dramáticamente distinto a lo que puede hacer ese mismo carabinero en una comuna que tiene 120 pesos. ¿Por qué? Porque la seguridad municipal es más grande, la seguridad privada es más grande, los hogares también cuentan con seguridad privada y tú maximizas el rol del Estado. Y lo que estamos buscando en comunas como Pedro Aguirre Cerda, donde tú das un ejemplo que es dramático, es que no solamente el Estado pueda maximizar su labor, sino que la seguridad sea un derecho donde las personas no determinan el grado de seguridad que tienen de acuerdo a la comuna donde viven, y particularmente en lo que significa escolaridad, escuela. Cuando llegamos al gobierno justo el país estaba viviendo una ventana importante de balaceras en colegios, no sé si se acuerdan, que fue claro, un tema muy duro, y que impedía también, había cancelación de clases. La opción que tomamos no era lo legislativo, sino que era aumentar los patrullajes en los entornos de las escuelas, aumentar la presencia, robustecer. Mira, cuando nosotros le compramos una patrulla a un municipio, significa que hay una posibilidad además de hacer un patrullaje mixto. El año pasado avanzamos en muchos convenios de patrullaje mixto, donde antes habían funciones, hay 5 funciones que solo cumplía Carabineros, hoy la pueden cumplir con los patrulleros municipales. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Que el corazón de la política de seguridad que estamos empujando como gobierno tiene que ver también con la igualdad.
La seguridad tiene que ser una expresión de justicia territorial, y eso no se trata de quitarle a los que más tienen o mover carabineros de un lado para otro, sino que de nivelar hacia arriba esta cancha que es tan desigual y que hoy en día se refleja particularmente en la seguridad. Sí, hay un tema de diagnóstico común, ¿no? Que lamentablemente, bueno, en los últimos años hemos visto el tema de crimen organizado, que quizás también hay otro foco, el narcotráfico, en fin, pero ¿qué se le responde? Porque se entiende, está el diagnóstico, están las medidas mediano a largo plazo, pero ¿qué se le dice a ese papá, a esa mamá, a ese niño que hoy día no puede ir al jardín, no puede ir al colegio? El alcalde también dice que hay una pobre reacción, incluso está pidiendo en las últimas declaraciones una intervención, y no solamente hablemos de Pedro Aguirre Cerda, porque lamentablemente hoy día es esta comuna, después van a ser otra o han sido otras, tampoco también para no estigmatizar, pero ¿qué se hace ahora urgente sin excluir obviamente el otro trabajo que se debe hacer? Las personas, los vecinos exigen más policías, piden ver más seguridad también, pero acá estamos hablando de las balaceras, de las armas que están en la calle, desde los fuegos artificiales, que ya es común, o sea, todos sabemos qué significa fuegos artificiales en la noche, y ni siquiera en la noche, ¿no? Durante el día en distintos puntos del país. Solo para complementar, subsecretario, estamos hablando con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Por ejemplo, un candidato al Consejo Constitucional, el ex ministro del Interior de Sebastián Piñera, ex alcalde de Estación Central, proponía la creación en la nueva eventual constitución, por lo menos en un nuevo texto, que haya un estado de excepción alternativo que permita la intrusión en territorios complejos con crimen organizado, que pudiesen intervenir simultáneamente policías con fuerzas armadas. Ese es un estado de excepción. Eso, por ejemplo, a propósito de una medida que se propone ante situaciones salidas de madre como esta que estamos comentando, subsecretario. A ver, en lo puntual, la seguridad se gobierna con acciones, y la forma en que los gobiernos se comunican con la ciudadanía es por medio de las acciones. No con frases, no con promesas, no con frases rimbombantes, que han sido una tónica bien particular en América Latina, al menos en las últimas décadas, sino que se gobierna con acciones palpables. ¿Y cuáles son esas acciones palpables? ¿Y cómo se sustentan esas acciones? Una decisión que toma el presidente de la República, que el presupuesto de seguridad creciera de forma histórica en un 4,4%, que los recursos que les vamos a otorgar este año a las municipalidades van a crecer en un 65%, que el país por primera vez en su historia tiene una política nacional contra el crimen organizado. Después de 20 años va a tener una nueva política de seguridad ciudadana, casi 20 años que este país no la tiene, totalmente desactualizada, que cuando nos encontramos con que el 50% del parque automotriz de Carabineros tenía que estar de baja, el presidente se comprometió y ya se han entregado más de 700 vehículos. Eso no significa nuevos autos para Carabineros, significa cortar el tiempo de respuesta, significa aumentar los patrullajes preventivos y la cobertura, que además el objetivo es robustecer otras instituciones del Estado, y este presupuesto no es un presupuesto expansivo para el gobierno y las policías solamente, sino que también para el Ministerio Público y para otras instituciones. Esa es la forma en que el gobierno le habla a la ciudadanía frente a su principal preocupación, y esa es la forma en que se comunica la seguridad. Entonces, cuando vemos ejemplos concretos donde por primera vez en años hay personas que pueden transitar por espacios públicos que estaban tomados, por primera vez en años el transporte público circula por barrios donde no podía circular porque el Estado estaba ausente, eso es la señal de la ruta que tenemos que seguir. No es para bajar los brazos, no es para festejar, pero creo que esa es la forma en que se le debe hablar adecuadamente a la ciudadanía cuando se trata de seguridad. Subsecretario, cuando se discute, por ejemplo, cambios al RUF, a las reglas de uso de la fuerza, ¿qué influencia tiene eso efectivamente en el combate a la delincuencia y en la efectividad del Estado? Bueno, eso tiene mucha influencia. Primero, esto, lo que estamos avanzando como gobierno y en estas reuniones que hemos sostenido de trabajo en las últimas semanas ya, o hace un tiempo, primero son producto de un acuerdo que se toma en la Comisión Bicameral del Congreso. Aquí hay un acuerdo, nuevamente, hay un acuerdo transversal para que se avance en esto. ¿Y por qué es importante? Porque esto entrega certezas respecto a la relación que tienen las fuerzas de orden con la ciudadanía y cómo se relacionan por medio de reglas y reglamentos, de leyes. Y esto no solamente es algo que es esperado por la ciudadanía en general, sino que también por nuestras fuerzas de orden. Porque cuando uno le entrega claridad a las fuerzas de orden, también les entrega certezas para poder actuar. Y en el debate público siempre salen estas discusiones de más o menos atribuciones, etcétera.
pero lo que corresponde es que exista una claridad, porque cuando yo entro a esta sala y sé cuáles son las reglas, ¿no es cierto? Que a lo mejor si me están entrevistando no puedo tener el teléfono prendido, que el micrófono, que no me puedo parar, etcétera. Yo entro y sé qué es lo que puedo hacer y cuál es mi potencial. Y perdonen lo básico del ejemplo, pero cuando eso lo extrapolo a las instituciones que tienen el monopolio del uso de la fuerza, a las instituciones que tienen el monopolio del uso de las armas, y les otorgo claridad, es una claridad que se le otorga en beneficio de la ciudadanía. Entonces, por eso ese debate es tan importante. Tampoco es un debate que ha iniciado este gobierno, son debates que se han iniciado también en otros gobiernos, y nuestra responsabilidad es tomarlos y que lleguen a su fin para generar esta certeza tan necesaria en esta relación ciudadanía-fuerzas de orden. Son las reglas las que dan la certeza, no es la ausencia de reglas las que da esa certeza. Bueno, la ausencia de reglas suele generar lo contrario. Exactamente lo contrario. Certeza. Insistir con el tema de Pedro Aguirre Cerda. Los auditores nos preguntan mucho, los niños van a poder ir al jardín el lunes, a la escuela el lunes, el consultorio que también ha sido interrumpido, ¿no? La atención. Hay algo en puntual, insisto, porque es el mismo alcalde también que está incluso hablando del tema del estado de excepción, que como bien decía Álvaro, ha estado en la agenda durante estos días. Y sumarle también otra pregunta, porque también a propósito de esta propuesta de estado de excepción, fue justamente el subsecretario Monsalve quien contestó con distintos argumentos y que daba cuenta también de que se le va a entregar a la ministra, justamente a la ministra Toá, una propuesta de intervención para Santiago. ¿En qué va eso? Porque iba a ser hoy día, entiendo, ¿no? ¿En qué va eso? Y se va a intervenir. Porque uno ve y uno lee la reacción de los auditores, y aparentemente este tema del estado de excepción o de algo más inmediato está acaparando cada vez más adherentes, digamos, ¿no? Vamos a Pedro Aguirre Cerda y volvemos Sí. a Santiago. Pedro Aguirre Cerda, yo cuando venía también en el camino para acá ya me estaba informando respecto a las medidas excepcionales que estamos tomando y que vamos a tomar con Carabineros. Medidas excepcionales me refiero particularmente al incremento de los patrullajes, a garantizar ciertos grados de seguridad. Y ojo, seguridad objetiva como también subjetiva. Y perdona que haga un paréntesis acá, pero creo que uno de los grandes errores que se ha cometido en este país es echarle la culpa a ustedes de la sensación de inseguridad. ¿Y a qué me refiero a ustedes? A los medios de comunicación, a los matinales, a los programas. Y eso lo que generó es que se subestimó algo tan sentido en la ciudadanía, y los gobiernos tienen que hacerse cargo de la sensación de inseguridad. Cierro paréntesis. Y eso es lo que el presidente de la República nos ha pedido para continuar. Y espero, cuando termine esta entrevista, continuar durante mi día asegurándome que existan medidas preventivas. Me voy a poner en contacto con el alcalde, como siempre lo hago, con el alcalde de Pedro Aguirre Cerda particularmente. Tenemos una relación muy fuerte, particularmente por las necesidades que tiene su comuna. Entonces, la responsabilidad del gobierno siempre es dar las certezas cuando uno con responsabilidad las puede hacer. Y por eso mismo voy a continuar en esto. La Subsecretaría de Interior también está al tanto de esto. Hablé con el Subsecretario de Interior anoche respecto a Pedro Aguirre Cerda y lo volví a hacer en la mañana. Así que ahora también entiéndanme, gran parte de las medidas no se comunican y no tienen que darse a conocer, pero lo importante es que la ciudadanía tenga la certeza que estamos sobre ello. Y Santiago. Sí. Santiago, capital de Chile. Santiago, el barrio donde está la moneda, donde también está la residencia de nuestro presidente de la República. Lo que hemos determinado como gobierno, y particularmente en conjunto al municipio de Santiago, es efectivamente a incrementar las acciones operativas en Santiago. Intervenir Santiago tanto en su casco histórico como otros barrios. Es una intervención. Mira, yo no sé la connotación que pueda tener las intervenciones. ¿Por qué? Porque creo que tanto el país, pero particularmente las comunas, lo que necesitan son giros y cambios pasadas de cambios para que se generen y se sitúen políticas permanentes. Y las intervenciones muchas veces tienen que ver con acciones rápidas pero superficiales, y aquí lo importante es que la seguridad de las personas se mantenga. Entonces, a la par de que podemos incrementar los operativos policiales, yo he estado hace pocas semanas con la alcaldesa de Santiago recorriendo la Plaza de los Héroes, cerciorándonos que el incremento de las labores preventivas de Carabineros esté funcionando y tenga efecto, pero al mismo tiempo esto tiene que ver con inversión importante que estamos haciendo en los barrios más críticos, en los barrios comerciales, en que el municipio cuente con una estructura robusta para poder sostener, porque no hay nada peor que el Estado llegue a un punto, despeje y entre comillas
comillas se usa la palabra limpieza, que es una muy mala limpieza, pero se asocia más que nada como a la higiene urbana, ¿no es cierto? Y después el Estado, cuando tiene que atender a otra tarea, se va a otro lugar y el problema vuelve, o peor aún, vuelve con mayor fuerza, o también se desplaza a otro lugar. Y lo que hemos apuntado particularmente en la recuperación de espacios públicos, es un esfuerzo que estamos haciendo desde la Delegación Presidencial, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y otras carteras, es instalar al Estado, reinstalar al Estado, recuperar el espacio perdido. Y la recuperación del espacio perdido se ejemplifica en que yo creo que, mira, pocas comunas no me pasa que la ciudadanía no pide más carabineros. Yo entiendo que la ciudadanía lo que demanda es mayor presencia policial, pero también yo hago el esfuerzo por leer entre líneas. Y lo que la ciudadanía quiere es el Estado. Es la presencia estatal. Más seguridad. Más seguridad, es certeza, es poder caminar tranquilo, es poder ir al transporte público en la mañana cuando todavía está oscuro en el invierno y cuando tú llegas a la casa oscura y no tener miedo. Eso es nuestra responsabilidad, eso es lo que la gente nos pide, eso es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de proteger del Estado y particularmente en lo operativo del gobierno junto a otras instituciones. Pero creo que lo que se está pensando, de la forma en que se está actuando para Santiago y para otras comunas donde este 65% de presupuesto, donde vamos a tener un 100% de municipios con patrulla, con tecnología de punta, etcétera, es justamente para eso, para que no sean soluciones superficiales y solo del momento, sino que para dar garantías de fondo, en que las personas tengan la certeza que el lugar donde vive sea también un sinónimo de seguridad. Y eso se consigue de una sola forma: con un Estado más robusto, un Estado más presente, un Estado efectivo, pero un Estado que también incluye a otros actores como los actores privados, y así lo hemos hecho en el robo violento de vehículos, con la autopista, en los centros comerciales, con los terminales de buses, con el robo de celulares. Sin ir más lejos, tuvimos un episodio hace pocas horas del robo a una bodega donde se sustrajeron aproximadamente, entiendo, 300 celulares, y déjenme decirles, yo le tengo muy malas noticias a esos delincuentes, porque gracias al esfuerzo público-privado que hicimos, hoy hay un plazo acotado en que todos esos celulares se bloquean. Entonces ya no se pueden vender en la caja, ya no se pueden comercializar. Y esa es la forma en que este gobierno se comunica con los delincuentes, con acciones concretas, pero también mandando las señales que hay un país unido y poderoso que está disponible a articular nuevas medidas y a tomar y llegar a acuerdos que son tan importantes. No hay margen hoy día para que la seguridad no sea una política de Estado. Subsecretario, durante años hacía parte del diagnóstico también la, comillas, la necesaria reforma de Carabineros. ¿Qué lugar ocupa la reforma de Carabineros dentro del diagnóstico actual? Yo diría que es una de las urgencias transversales, porque tienen que ver con no solamente con una institución policial, sino con la policía más grande, que es Carabineros de Chile, y con la policía preventiva, que es Carabineros de Chile. Esto es algo que inició el presidente Sebastián Piñera durante su gobierno y que el presidente Boric reafirma en su compromiso de campaña, como también en su plan de gobierno. Este proceso avanza, sigue en su curso. Es más, nuestra ministra del Interior determinó hace 3 semanas atrás que además se contrataría un equipo exclusivo. Ahí está el abogado José Roa, que fue también jefe de Estadio Seguro, que tiene harta experiencia en la relación con las policías, que hoy coordina esto, y esto va avanzando. El primer paso, y tal vez el más concreto, fue que aprobáramos en el Senado una clara relación civil, tutela civil, y cómo el gobierno se va a relacionar, los gobiernos, no este gobierno en particular, sino que el Ministerio de Seguridad con las policías, y se está avanzando en una serie de tareas que son complejas, claro. O sea, una reforma no es algo que se hace de la noche a la mañana. Eso lo entendió el presidente Piñera, lo entiende claramente también el presidente Boric, y entre medio y en el intertanto se están tomando acciones y se van haciendo cosas. Mira, parte de la necesaria reforma era también que tuviésemos policías que tengan vehículos para hacer su trabajo. O sea, cuando nos encontramos con este parque vehicular al 50% que debería haber estado fuera de circulación, era grave, y el presidente le dio un sentido de urgencia, y hoy día podemos hablar de un avance sustantivo y que vamos a cumplir el compromiso de que nuestras policías tengan sus herramientas para hacer su trabajo. Subsecretario, con todas las medidas, nos tenemos que ir ahora, pero preguntarle, y también leyendo a los auditores, bueno, con todas estas medidas que usted nos ha comentado, los avances que se ha tenido, ¿usted cree que los chilenos viven más tranquilos? Mira, yo creo que cuando
cualquier persona que avista este espacio nacional compartido ve que el gobierno se toma su principal preocupación como su principal tarea. Cuando ve lo significativo que es aumentos presupuestarios tan grandes, particularmente para nuestras policías y otras instituciones del Estado, tiene la certeza de que quienes están gobernando saben con el sentido de urgencia que se tiene que trabajar. Ahora, ser víctima de un delito, sea el delito que sea, y por supuesto delitos más graves que otros, o conocer a alguien que fue víctima de un delito, o interiorizarse por la prensa de que otros compatriotas o personas están siendo víctimas de un delito, sin duda que genera un cuestionamiento respecto a qué es lo que se está haciendo, la necesidad de ser informado. Por eso para nosotros es tan importante comunicar lo que estamos haciendo. Pero ¿usted cree que los chilenos están más tranquilos ahora? ¿Que esto ha resultado finalmente? ¿Esto resulta, le llega a los chilenos? A ver, yo te podría decir que he recorrido prácticamente todo Chile conversando con alcaldes, comunas, dirigentes, ¿sí?, personas, y lo que te transmiten cuando ven acciones objetivas como un espacio público donde antes no podían caminar, sienten que el Estado está cumpliendo con su responsabilidad de protegerlos. ¿Usted cree que los chilenos se sienten más seguros ahora? Cuando tú miras los índices de victimización, hemos visto que progresivamente las personas han ido aumentando la sensación de temor. Y si tú evalúas si una persona se siente seguro o inseguro, lamentablemente tiene mucho que ver con cuánto temor tienen. Y por eso cuando yo te menciono hace unos segundos atrás que este gobierno entendió además desde el principio que la sensación de inseguridad era un factor central, nos tomamos eso con la misma urgencia e importancia que nos tomamos si una persona mi pregunta es porque es víctima de un delito. Porque es muy importante, claro, el diagnóstico, la empatía, en fin. Tenemos que saber. O sea, yo creo, y esta es una opinión personal, que no. ¿Usted cree que los chilenos nos sentimos más seguros? Bueno, sí, solamente esa es la pregunta, por supuesto, percepción. Claramente la percepción se vive de manera distinta. Yo creo que nadie puede hablar por todo el país, porque hay barrios donde la seguridad es distinta, hay regiones donde se vive de manera distinta. ¿Usted se siente seguro en Chile? Bueno, es que yo si explico las políticas de seguridad y mi experiencia, yo hoy en día soy una persona que está a cargo de la prevención del delito. Y si yo me siento o no seguro, es irrelevante, porque lo relevante es que todas y todos, independiente de dónde viven y la situación que tienen, se sientan seguras. Entonces, yo estoy aquí cumpliendo un mandato que es superior a si yo me siento o no seguro, y yo no estoy acá tampoco para emitir un juicio personal. Sí, mi punto era en línea con lo que habíamos hablado al inicio, ¿no? Está bien el proyecto de ley y todo, pero hay una percepción, ¿no? Y una necesidad de la gente de contar de que no está seguro, pero bueno. Porque justamente la seguridad no llega y los recursos no llegan de la misma forma a distintos territorios. Es que nosotros nos pusimos el objetivo de equiparar la cancha y nivelar hacia arriba, y eso es justamente lo que estamos haciendo. Subsecretario, le queremos agradecer mucho haber venido a la radio, haber estado con nosotros. Volveré. Subsecretario de Prevención del Delito, lo esperamos entonces porque usted sabe, ¿no? Este tema le importa mucho a todos y todos.